beats by Dallas, make it hurt. Hola, buenas a todos, gente. Ya estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal, otro vídeo del Polito, y en este vídeo también me quiero presentar yo. Soy Oliver, el dueño, para los que no me conocéis, de este Polito GTI y también el propietario del canal GTI Mad. Quería hacer este comienzo de vídeo así un poquito diferente para que os sintáis un poquito identificados con quién es el dueño de todo esto y cómo vamos entre todos haciendo un poquito mejor el canal, y sobre todo para que podáis dejar también vuestros comentarios y podéis pedirme todo lo que queráis, sin dejar de lado, eso sí, a todos los amigos y gente que me está ayudando con todo esto. También, bueno, quiero hacer la presentación oficial del Polito. Vamos a probar un poquillo, vamos a ver qué es lo que tiene hecho, y que si podéis dejar en vuestros comentarios el tipo de vídeos que queréis ver, o los añadidos que queréis que saquemos, o incluso los coches que queréis que vayamos presentando en el canal. Ya hice un vídeo enseñando el Polo y bueno, ahora queremos enseñarlo en más detalle, con un poquito más de calidad, que vamos mejorando un poco, vamos poco a poco. Y en este quiero que veáis el coche, tanto por dentro como por fuera, que le hemos hecho y todo lo que queremos ir haciéndole. Os adelanto ya que vamos a hacer algunos vídeos dentro de poco de algunas pruebas con la reprogramación de centralita que le hemos hecho al coche. Y bueno, vamos a dejar ya de hablar y vamos a empezar a coger el Polito. Bueno, pues vamos a empezar con la prueba, vamos a arrancarlo y bueno, mientras vamos yendo al sitio donde vamos a grabar, os voy contando un poquito. Bueno, como ya habéis podido comprobar, esta unidad es DSG, hicieron muy poquitas unidades manuales y esta en concreto es DSG 6 velocidades. Luego tenemos el cuadro de instrumentos, toda esta parte de aquí, con la consola central con la pantalla, que ahora he puesto para que veáis los tacómetros tanto de presión del turbo en bares, como la potencia en kilovatios, y las temperaturas tanto del agua como el aceite. Y bueno, este coche en concreto tiene varios modos de conducción. Yo suelo usar el modo D normal, porque para ciudad, que es lo que yo suelo usarlo, para ir a trabajar y volver, me parece el más cómodo. El modo Eco es un poco lento a la hora de reaccionar en ciudad y demás. Y el modo Sport, pues bueno, lo ponemos cuando vamos un poco de tramo, ruta, o queremos un poco más de respuesta del coche. Siempre que utilizo el modo Sport lo pongo en modo levas, porque no me gusta el cambio de modo Sport, lo revoluciona demasiado el coche, y si quieres tú llevar el modo Sport pero controlar cuando cambia, me parece mejor usarlo con las levas, porque lo revoluciona hasta 5 o 6 mil vueltas todo el rato y me parece un poco agresivo, cuando a lo mejor eso solo quieres utilizarlo en momentos determinados e incluso se hace un poco incómodo. Luego, pues bueno, tenemos el cuadro de instrumentos, que hemos cambiado alguna cosita, ya si queréis subir algún vídeo del cuadro con lo que antes se llamaba Backcom, o los aparatos estos nuevos que hay ahora, que se conectan directamente con el móvil para cambiar todo tipo de electrónica en el coche. Luego también tenemos por aquí el mandito, que ya os enseño un vídeo y haré otro ya de toda la línea completa del escape, para abrir y cerrar válvulas. Y bueno, el volante es el que ya habíamos visto, el que lleva el Golf y todos los últimos modelos de GTI. Y ahora, como podéis comprobar,
voy a abrir las válvulas para que veáis, ya estarían abiertas, y que este coche la verdad es una pasada como está de insonorizado. No se escucha nada, a no ser que le pisemos, y aún así se escucha bastante poco para como se escucharía fuera en la calle. Ahí podéis comprobar un poquillo como acelerando hasta 2000 y pico vueltas suena un poco más, pero tampoco suena como suena fuera con el escape que llevamos. Luego en carretera es un coche que consumos va muy bien. Tenemos ahora, como podéis ver ahí, 8,1 litros consumo mixto. Esto tanto como cuando voy a trabajar, como cuando me voy de ruta, como lleva bastantes kilómetros, y estoy probando últimamente, no sé si llevará 2000 o 3000 kilómetros, y la verdad es que de momento el consumo es muy bueno. En ciudad llevamos unos 8 litros, 7,5, y luego para viaje la verdad es que gasta unos 6 litros y medio y vamos a 130 más o menos. Las cosas que más me gustan así principalmente del coche, pues bueno, es el volante y la consola, toda está muy bien integrada con el cuadro de instrumentos digital, que es muy personalizable. Yo lo tengo así, pero bueno, puedes cambiarlo y ponerlo en muchos modos, incluso alguno más deportivo, pero bueno, este para el día a día es el que suelo utilizar. Nos indica las cosas que queremos, ponemos nosotros los valores y es el más cómodo para mi gusto. En curvas el coche agarra muchísimo, se nota bastante la suspensión, sobre todo cuando la ponemos en modo Sport, que se pone más dura. Yo en concreto llevo unos muelles H&R que bajan el coche notablemente, pero el coche ya de serie se nota que agarraba bastante. Ahora lo vamos a poner con las levas, vamos a reducir un poco de marcha y vamos a escucharlo un poco. Ahora aún está un poco frío, pero ya se aprecia cuando pasamos de las 2500, 3000 vueltas. Con el escape y la downpipe que llevamos, suena bastante. Bueno, eso sería para que lo escuchases un poco con las levas. Y del interior, pues bueno, qué decir, ahora hablaremos un poquito y lo veremos detenidamente. Y bueno, para empezar tenemos aquí el polito ahora. Este sería el trasero del coche, ¿vale? Modificaciones que le hemos hecho nosotros, pues bueno, como podéis ver, la insignia trasera que la hemos pintado en negro y luego la parte interior blanca, el mismo color del coche, que os dejaré aquí arriba a la derecha cómo tener la referencia de la pintura, ¿vale? Luego tenemos este difusor que también es de Race Design, lo dejaré en la descripción, ¿vale? Os lo enseño por aquí y por aquí. Este sería el difusor, ¿vale? No es el de serie, y el que viene de serie lo hemos pintado en negro brillo para que quede del mismo color que el difusor que hemos puesto de Race Design, porque el que venía era de plástico. Vale, tenemos por aquí, luego por aquí le hemos colocado algún vinilo con el nombre del canal. También tenemos este extensor de alerón,
de Maxton Design. Y la parte que no es techo está vinilada en negro brillo, para que quede todo el techo en color negro. Luego aquí, pues bueno, le hemos puesto algún vinilillo, como puede ser este. Las llantas, tenemos la opción que son las Brexia en 18 pulgadas con las pinzas rojas. Y neumáticos, llevamos unos Michelin Pilot Sport 4 en 225 40 18, que este en concreto lleva 215 de serie, pero bueno, le hemos puesto 225 porque la admite la rueda. Luego por aquí hemos puesto con vinilo negro brillo los retrovisores y la insignia. Hemos quitado los cromados y le hemos puesto negro brillo, intentando quitar todos los cromados del coche. Aquí tenemos la rueda delantera con la pinza monopistón roja y las Brexia. Hemos añadido unos canards que bueno, estamos pensando si quitarlos o dejarlos. Si queréis comentarlo en los comentarios del vídeo, pues bueno, decidme si os gustan por si lo quitamos o lo dejamos. Y luego todo el frontal, aquí lo tendríais. Aquí hemos añadido varias cositas. En principio tenemos el lip delantero de Maxton. También la insignia en negro, que hemos quitado la cromada. Bueno, en realidad es un vinilo. Y toda la línea esta negra es plateada cromada como la del faro. Y esa la hemos vinilado también en negro brillo. Aquí tendríamos el coche. Y yéndose por el lateral tendríamos también los faldones vinilados en negro brillo, que este lado se me ha despegado un poco y tengo que ir a que me lo pegue. Aquí tendríamos el coche entero y ahora abriremos el motor. Tiene contactless, ¿vale? La llave, como podéis ver aquí, eso es. Yo siempre la llevo colgada, ¿vale? Y se cierra tocando el táctil aquí, como podéis observar, y se abre metiendo la mano. Eso es. Y bueno, en el interior pues tenemos, como hemos visto, el volante. Vamos a poner un poco más de luz. La pantalla que hemos visto con las levas añadidas, que son unos extensores de levas de AliExpress. Y también, aunque está un poco sucio esto, tenemos el reposapiés del Golf GTI, que ese también lo podéis encontrar por AliExpress y adaptarlo un poquito a este coche. Las puertas, bueno, son un poco pobres porque están todas en plástico, salvo esta parte de aquí que está un poco más mullida con tela. Luego los elevalunas son eléctricos, como es de esperar, cierre centralizado. Y entrando por aquí, pues tenemos la pantalla, que está integrada con el cuadro de mandos, el volante con las costuras en rojo. Esta es una opción, este color. El de serie venía con rojo y en este, pues bueno, venía, la opción es el Clark negro. Y luego tenemos los asientos. Vamos a salir del coche. Ahí hemos añadido una cinta de estas para no molestar con el cinturón de polo, que bueno, quedaba graciosa. Y los asientos tenemos este con el bordado típico de GTI. Freno de mano manual. Estos serían los asientos. Aquí tengo el trípode en medio, que es como veníamos grabando. Si queréis dejaré en los comentarios cómo se puede grabar desde dentro de un coche.
y haré un vídeo. Y luego tenemos el DSG, que bueno, aquí le tengo la cintita de Mustang por las cosas que hemos pedido. Climatizador bizona. Y vamos a abrir el capó. Y vamos a ver el motor. Y bueno, del motor, pues por aquí tenemos, es un 2.0 TSI, el mismo motor que llevan los Golf GTI, el EA888. Y bueno, este en concreto son 200 caballos de serie con 320 Nm de par, de la caja DSG, pero está modificado y llevamos una admisión del Polo marca MST Performance, que por aquí la podemos ver, y también llevamos reprogramación de centralita Stage 2, ¿vale? Además llevamos una downpipe y una línea de escape con válvulas, que ya haré vídeo de todo eso. La downpipe, este modelo, como es prefab, no ha habido que anular el filtro de partículas, el FAB o GPF, entonces es mucho más sencillo hacer la reprogramación de centralita, y además no tenemos que hacer de manera ilegal quitar la downpipe y quitar el filtro de partículas. La batería no se encuentra delante, se encuentra detrás, porque al ser el motor tan grande hubo que cambiarla al maletero, entonces no cabía aquí porque era el mismo motor del Golf en el chasis de un Polo. Esto por aquí. El par motor del coche estaba en 320 Nm y ahora lo llevamos en 450 Nm. Se nota bastante, sobre todo segunda, tercera, cuarta. Incluso en tercera, pisando a tope, sale patinando el coche. La verdad es una pasada. Y bueno, luego el maletero. Vamos a ver un poquito. Vale, pues bueno, tiene apertura automática. Y el espacio, bueno, no va mucho más allá de lo que es un Polo, es bastante más grande que el anterior, pero podría ser un pelín más grande. Ahora tenemos aquí todos los artilugios de la cámara y bueno, para verlo así un poco. La batería iría aquí debajo, por aquí la tenemos, junto a la rueda de repuesto, que es una de estas pequeñas de galleta. Y también tenemos por aquí las plazas traseras, que bueno, son bastante generosas para ser un Polo. Tuve antes un Golf 5 y eran más o menos por el estilo, con el tapizado GTI. Y aquí tendríamos la puerta. Y bueno, ahora vamos a ver cómo suena un poco el Polito, así solo un poco de introducción para que veáis ya lo que sería el final, que bueno, vamos a arrancarlo con las válvulas abiertas, ¿vale? Le vamos a pegar así un poquito 3 pisotones, vamos a cerrar las válvulas, le vamos a pegar 3 pisotones y listo, ¿vale?
nos despedimos del vídeo de la presentación del Polito GTI. Ya espero que dejéis en los comentarios algún vídeo que queráis o sugiráis, y también si podéis dar un fuerte like al vídeo y suscribiros al canal para seguir apoyando, que sigamos subiendo más vídeos del Polo y otros cinematics que ya estamos empezando a grabar. Tenemos varios coches en mente y también podéis dejar en los comentarios si queréis algún otro coche. Y muchas gracias y nos vemos en otro vídeo del Polito, gente.